Hola, bendiciones en este nuevo día. Acá estamos para animarte en este nuevo día. Espero que puedas leer, que puedas avanzar cada día, que ese cansancio o el desánimo que puedas sentir que no te la ganen. Hoy día, antes de comentar los capítulos, quiero recordarte mientras estamos leyendo el Antiguo Testamento la definición de la palabra gracia. Si bien hay muchas definiciones y muy amplias, me parece apropiado que en simple la definición que nosotros debemos comprender es que corresponde a un favor que se hace donde éste frecuentemente es tanto inesperado como inmerecido. En ese sentido, Dios es la fuente de este favor hacia nosotros los hombres y lo vemos a lo largo de todas las escrituras. ¿Por qué es tan importante este concepto de gracia? Porque la vamos a ver constantemente en medio de los relatos y lo que estamos estudiando. Hoy día vamos a leer sobre el diluvio, el cual sabemos que ocurrió y que quizás hasta películas hemos visto. Sin embargo, cuando lo leemos en detalle y meditamos en él como un hecho histórico que realmente ocurrió, el impacto es muy distinto. Cuando leamos estos capítulos del día de hoy, quizás algunos lo leen pensando en el diluvio como un acto de terrible de destrucción. Y efectivamente así fue, pero fue mucho más que eso. Y creo que la mirada correcta que debemos nosotros tener, debemos pensar cómo en un mundo en el cual reinó la maldad extrema del hombre y finalmente va a ser aplicado el juicio sobre todas estas criaturas, en medio de esto vemos un acto maravilloso y poderoso de rescate, en este caso de parte de Dios a la familia de Noé. Las mismas aguas que ahogaron y que fueron el juicio finalmente para miles de millones de personas con una maldad en extremo, estas mismas aguas levantaron el arca con una preciosa carga, librándola de toda destrucción, de toda muerte. Es decir, vemos cómo justamente es derramada gracia sobre la familia de Noé para poder preservar la humanidad y así cumplir con el plan que ha sido declarado desde el Génesis por parte de Dios. Y acá me quiero detener también un poco porque en general muchos le hacen el quite justamente a la lectura del Antiguo Testamento. Son muy, como por decirlo de alguna forma, muy neotestamentarios pero simplemente hay un desconocimiento absoluto de lo que dice el Antiguo y relata el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ven mucha guerra, ven destrucción, ven juicio, ven maldad y no quieren ni siquiera pensar en un Dios que aplique su juicio sobre esta maldad. Sin embargo, hoy día todos aquellos que están en este desafío, quiero pedirles que pongan mucha atención y que mediten en la gracia abundante que veremos en cada una de estas situaciones y especialmente mientras estamos leyendo el Antiguo Testamento. El comprender esta gracia en medio de la maldad del hombre va a hacer que nosotros podamos disfrutar esta lectura del Antiguo Testamento, nos va a permitir apreciar mucho más también el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo cuando lleguemos a la lectura del Nuevo Testamento. Así vamos a entender cómo realmente ocurrió y por qué ocurrió de esa forma, evitando finalmente que nosotros terminemos formando un Cristo o moldeándolo finalmente a nuestra forma o a la forma del mundo, que es peor, sino que realmente vamos a poder comprender y entender a qué vino Cristo, por qué vino Cristo y por qué murió de la forma en que murió, también entendiendo las promesas que éste nos dejó respecto a su segunda venida. Hoy día el comentario va a ser más bien general, referente al diluvio y a algunas cosas que espero que pongamos mucha atención, más allá de un comentario en específico por capítulo. Hoy día nosotros cuando comencemos en el capítulo 7 vamos a ver que hay un detalle muy importante y que muchas veces pasamos por alto. Es el primer relato en el cual se mencionan fechas exactas. Es decir, por ejemplo, cuando dice el año 600 de la vida de Noé en el mes segundo a los 17 días del mes. Está hablando y haciendo referencia a una fecha exacta, lo cual pareciera no tener importancia. Sin embargo, el mencionar las fechas exactas nos da la seguridad de que estamos frente a un relato histórico y verdadero que relata las escrituras. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque hay algunas personas que creen que en estos relatos, en los capítulos del 1 al 11 del Génesis, son simbólicos, como si se tratara de una parábola, y por lo tanto necesitan una interpretación alegórica y no textual.
Nosotros debemos tener mucho cuidado de aquellos que tratan de decir que en las escrituras, en textos que no tienen nada que ver con una parábola, como este relato que es histórico, y ellos quieran pensar que es una parábola y así forzar una interpretación alegórica sobre las escrituras en general. Porque imagínese usted que si yo tuviera la libertad de decidir cuál de los relatos para mí es una parábola, como por ejemplo este diluvio, eso, y que por lo tanto su interpretación debiera ser alegórica, que evita a que yo también pueda decir que las enseñanzas de, por ejemplo, el nacimiento virginal de Cristo o el relato de su resurrección también lo son, o que la profecía de su segunda venida también es alegórica. ¿Se imagina que yo decidiera a qué tomar textual y qué tomar de forma alegórica? Así que por eso es que creo que debemos ser enérgicos en decir que lo que estamos leyendo es un relato histórico. Y más aún, es un relato que hoy tanto la arqueología como la historia se han encargado de respaldar justamente como un hecho verdadero que ocurrió en el pasado de la humanidad. Otra sugerencia para la lectura de hoy es algo que debemos considerar y que es muy importante. Debemos leer con detalle y mucha atención, por ejemplo, cuando el relato nos dice que en 7 días comenzará la lluvia y que durará 40 días y 40 noches. Esto seguramente lo tomamos como un hecho absolutamente normal. Incluso muchos saben de memoria esto, que el diluvio duró 40 días y 40 noches. Sin embargo, aquí vemos algo tan obvio como maravilloso. El versículo 4 del capítulo 7 dice, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y adivinen lo que ocurre. Así es, pasa todo como Dios dijo, mostrando así no solamente que Él sabe lo que va a ocurrir, sino que también acá vemos que Él establece cuándo comienza algo y cuándo termina algo. No es solamente alguien que pareciera que sabe qué es lo que va a ocurrir, Él es quien controla lo que va a ocurrir. Y esto lo podemos ver claramente en el cumplimiento finalmente de estos versículos. Es tan importante este relato del diluvio que vamos a leer el día de hoy, porque incluso este es citado constantemente en las páginas del Nuevo Testamento. Es tan importante que es nuestro Señor Jesucristo mismo, quien usa la historia del diluvio en su apocalíptico relato sobre el fin de los tiempos que encontramos en Mateo 24, o en Lucas, en el capítulo 17, los versículos finales. En ambos relatos nosotros podemos ver que nuestro Señor nos advierte que en el tiempo del fin será como en los días de Noé, donde la gente no quiso escuchar las advertencias y venir al arrepentimiento. Estos siguieron viviendo su vida de una forma normal. Estos bebían, estos comían como si nada. Todo esto hasta que no entró en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Esta misma idea la expresa Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos del 2 al 4, donde dice, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. O también Pedro, quien en su segunda carta, en el tercer capítulo, relata en los versículos del 1 al 13, donde yo un poco parafraseando estos versículos, te cuento el resumen. Estos versículos nos dicen que en los últimos días la gente se burlará de aquellos que creemos en el juicio final y en la segunda venida de nuestro Señor. Estos se burlarán diciendo que las cosas están igual que siempre, que nada ha cambiado, que todo está igual desde el principio de los tiempos. Algo así como que llevamos 2000 años esperando y que seguiremos esperando como si esto nunca fuera a ocurrir. Sin embargo, es Pedro justamente en estos mismos versículos quien nos recuerda que la tierra no es la misma. No es la misma la tierra que existió previo al diluvio, que la que hoy día nosotros conocemos como finalmente post-diluvio. Y que esta tierra, la que hoy día nosotros conocemos, ha sido reservada para el fuego, por lo tanto para el juicio. Y que la razón finalmente de la tardanza de nuestro Señor, la única razón es que justamente Dios no quiere que nadie perezca. Y es solamente su paciencia, es su amor la que retrasa la venida de nuestro Señor. ¿Por qué?
porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, es decir, Él quiere que todos se salven. Y en estos versículos, Pedro nos recuerda también a nosotros, los que creemos en Cristo, una maravillosa promesa. Nos dice que nosotros esperamos nuevos cielos, nueva tierra, en los cuales morará la justicia. Así que para terminar el día de hoy, si alguno tiene, por ejemplo, dudas al terminar su lectura respecto a los versículos finales del capítulo 9 sobre qué pasó con Noé y sus hijos, qué fue lo que realmente ocurrió, te voy a dejar un video en la descripción con una opinión de un predicador que se llama Juan Manuel Vaz, con la cual yo estoy muy de acuerdo con su análisis respecto a estos versículos. Así que te animo a este día que puedas continuar con tu lectura y deseo que tengas un maravilloso y bendecido día en el amor del Señor.